¿Cómo están, jóvenes? Seguimos entonces con nuestras clases. Y en el esquema que estamos siguiendo, de acuerdo con nuestros apuntes, vamos a proseguir entonces con la última etapa de los elementos del delito y no con la consecuencia del delito, que es la reacción social o la pena. Eh, Cuarto elemento, pero que sí constituye el aspecto subjetivo del delito, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que ya estudiamos: la acción, la tipicidad, la antijuridicidad. Entonces ahora vamos a hablar de la culpabilidad, es decir, el delito del punto de vista de la culpabilidad. Del punto de vista subjetivo, la contradicción entre la acción típica y la norma penal da origen entonces a la culpabilidad. ¿Mm? Culpabilidad, que es un elemento de carácter valorativo. Dicho de otra manera, con la acción u omisión, ¿no es cierto?, cuando además existe el deber de garante, con la acción o omisión típica y antijurídica, no se agota el análisis de la teoría del delito. Tenemos que referirnos a este otro elemento valorativo, que es la culpabilidad. Debe ser complementado entonces estos otros elementos por el plano subjetivo de la culpabilidad. Es decir, debemos explicar que además de estos elementos objetivos, acción, omisión típica y antijurídica, este elemento valorativo, la culpabilidad, necesariamente debe ser causado por no solamente este elemento, sino que los anteriores también, por una persona capaz ante el derecho penal. Es decir, una persona que haya cumplido los 18 años. Influye en el derecho, y así se explica en todas las ramas del derecho, este desarrollo del ser humano. Porque la vida es un proceso, y para ese proceso se van adecuando, ¿no es cierto?, tanto la cuestión que constituye el soma, es decir, todo aquello que del ser humano que se aprecia de manera objetiva, por los 5 sentidos, se aprecia por todos nosotros, respecto de todos nosotros, y aquello también que no se aprecia solamente por los sentidos, que es, ¿no es cierto?, la inteligencia, los sentimientos, etc. Esa es esa parte inmaterial de la cual también estamos compuestos los seres humanos. Es decir, este plano subjetivo. Entonces, acá es la primera cuestión que tenemos en nuestros apuntitos que nos hacemos acá, para ir marcando las frases que nos van diciendo cómo vamos desarrollando el tema, en este caso la culpabilidad. Entonces, ya explicamos que la contradicción entre la acción típica y la norma penal está constituida por este elemento valorativo que es la culpabilidad, es decir, por este plano subjetivo del delito. Perdonen que sea repetitivo, pero estas son materias de las más importantes, a pesar de que siempre soy repetitivo. ¿Qué es interesante recalcar de esto? Que esta valoración es de carácter jurídico penal, y no ética. Es decir, cuando apreciamos desde el punto de vista subjetivo si la conducta es o no objeto de este análisis valorativo, estamos haciéndolo desde el punto de vista
jurídico y penal específicamente. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, el derecho positivo, básicamente, no coincide con la moral o viceversa. La moral no coincide con el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho, ¿no es cierto?, es consecuencia de la vida misma, es cambiante. Entonces, muchas veces la moral no es la misma para unos seres humanos que para otros. Por ejemplo, para entender un ultraje a las buenas costumbres. Algunos pueden decir, mire, a mí que las mujeres anden sin la parte superior del traje de baño no me importa, no me produce ningún reproche. Otros dirán, ¿no es cierto?, no deben andar así. Lo mismo ocurre con el aborto, pero lo mismo, en cuanto a si se produce o no, o durante qué tiempo se tiene que producir, etc. El ser humano manifiesta su libre albedrío en muchos aspectos. Bueno, ¿para qué decir? En la política, ¿no es cierto?, en las ideologías, en las religiones, etc. Entonces, por eso que no siempre coinciden exactamente, a pesar de que muchas veces el derecho representa, digamos que la mayoría de las veces el derecho representa a la moral, pero no siempre tiene que ser así, por lo que estoy diciendo, porque el derecho es cambiante. La moral también, pero mucho menos, mucho menos. El concepto del bien y el mal en general, ¿no es cierto?, pareciera que cambia menos con el tiempo que lo que cambian las ideas políticas, por ejemplo, que se traducen en normas de derecho. Bien, entonces hay algunas teorías sobre la naturaleza de la culpabilidad. Y acá existen tres teorías, básicamente. La teoría psicológica, la teoría normativa y la teoría que ya hemos estudiado en relación con cuando una acción es causa de un resultado, ahora desde el punto de vista valorativo, que es la teoría finalista. Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la culpabilidad? ¿Cómo es explicada desde el punto de vista del derecho la culpabilidad? Para la teoría psicológica, el agente siendo imputable debe actuar con dolo o con culpa, que es lo que acabamos de decir prácticamente. Coincide esta teoría con la apreciación general que tenemos de la culpabilidad. El agente es culpable de un delito cuando, siendo previamente imputable, ¿no es cierto?, obra con dolo o culpa. Y ahí está en este aspecto que yo les señalaba antes, que es de este proceso, ¿no es cierto?, que es parte de la vida. Claro, el ser humano se va desarrollando, entonces debe ser imputable, es decir, debe llegar al pleno desarrollo, o al menos a la idea que se tiene de haber llegado a ese pleno desarrollo a través del tiempo, ¿no es cierto?, con la obtención de los 18 años de edad, en el caso de Chile. En otra época también, y lo reconoce el código, esto en el plano civil, ¿no es cierto?, lo reconoce, de cuando llega la mujer primero y después el hombre a la pubertad, ¿no es cierto? La mujer a los 12, el hombre a los 14, más o menos, porque las cuestiones científicas nunca son los principios, sí hay principios exactos, pero en general, cuando se trata de hacer apreciaciones para todos, hay digamos, promedios. Entonces, se calcula, ¿no es cierto?, que la plena madurez del hombre, o mejor dicho, cuando ya se adquirió la madurez necesaria, viene a los 18 años, la madurez del hombre y de las mujeres, de los seres humanos. Entonces, por eso es que se exige, de acuerdo con esta teoría, que el agente es culpable de un delito cuando, siendo plenamente imputable, actúa, ¿no es cierto?, comete el acto reprochable, ¿no es cierto?, con dolo o culpa. La culpabilidad entonces se reduce a un problema de vinculación psíquica entre el sujeto y su acción punible. Acción cuyo contenido está representado
según se trate de un delito o de un cuasi delito, mediante el dolo cuando se causa un delito o la culpa cuando se causa un cuasi delito. Los que agotan, ¿no es cierto?, este actuar de acuerdo con esta teoría. En el caso de la teoría psicológica de la culpabilidad, este elemento, la culpabilidad, en relación con su presupuesto, que es la imputabilidad, tiene que realizarlo para que pueda ser, ¿no es cierto?, culpable un individuo capaz. La imputabilidad, esa capacidad que reconoce el derecho para que pueda cometer el delito, ¿no es cierto?, representa un presupuesto de la culpabilidad. La imputabilidad representa un presupuesto de la culpabilidad, un presupuesto. ¿Qué es lo que dice la segunda teoría? La teoría normativa. Aquí estamos hablando de un juicio de reprobación del acto respecto de su autor, en esta teoría normativa. El contenido de la culpabilidad es un juicio de reprobación del acto respecto de su autor, que se funda en la exigibilidad de la conducta ordenada por la ley. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, la teoría normativa, estamos hablando de normas. ¿Qué norma se aplica acá? ¿No es cierto? La exigibilidad de la conducta ordenada por la ley. En este caso, la imputabilidad, a diferencia de la teoría psicológica que vimos recién, deja de ser un elemento de la culpabilidad, la imputabilidad, y pasa a ser un presupuesto de la culpabilidad, y una vez que ese presupuesto se cumple, obviamente que pasa también a ser un elemento de la culpabilidad. Esta teoría normativa, que se traduce en el juicio de reprobación del acto respecto de su autor, requiere tres presupuestos que son consecuencia de lo que acabamos de decir. El primer elemento es precisar si en el momento en que actuó, si en el momento del actuar, el sujeto poseía o no las condiciones psíquicas indispensables para responder del hecho. Es decir, si era mentalmente responsable, si había adquirido, ¿no es cierto?, la responsabilidad mental. Esto se ve de otra manera, ¿no es cierto?, en otro aspecto del estudio de la responsabilidad penal, que es en relación ya con el estudio de la normalidad psíquica. Y por eso que se habla, en relación con otras materias que están relacionadas con esta que estamos viendo, se habla, ¿no es cierto?, de las causales que eximen de responsabilidad penal y de las causales que atenúan la responsabilidad penal. Y dentro de las causales, ¿no es cierto?, dentro de las causales que eximen de responsabilidad penal, se señalan unos grupos, ¿no es cierto?, de enfermedades mentales. De enfermedades mentales. Las psicosis, las que eximen de responsabilidad penal, vendrían a ser la psicosis, las demencias, los retardos mentales y los famosos ECA, los estados confusionales agudos. Mientras que las que atenúan la responsabilidad penal, ¿no es cierto?, serían algunos casos, ¿no?, de estados confusionales no agudos, simples estados confusionales, o la adicción severa a sustancias psicoactivas. Entonces, claro, lo primero que exige esta teoría normativa es que al sujeto que se lo va a hacer responsable
se le exige la norma, ¿no es cierto?, que concurra en ese sujeto un actuar en el que debió haber poseído las condiciones psíquicas necesarias para hacerlo responsable, justamente, de su acto. Segunda exigencia, o segunda cuestión. Si es que poseía estas condiciones psíquicas, era normal psíquicamente la persona para realizar el acto reprobable que realizó, mató a alguien, por ejemplo. Si poseía esas condiciones psicológicas, debía determinarse de qué modo, en el caso concreto, está vinculado psicológicamente con su acción, o su inacción, si fuera el caso. Claro, porque puede que la persona, ¿no es cierto?, actuando en pleno uso de sus facultades, ¿no es cierto?, mate a otro, pero puede haber ocurrido algún tipo de circunstancia que haga que en ese caso concreto esa persona no estaba, ¿no es cierto?, vinculado psicológicamente a su acción, A lo mejor, esa persona, ¿no es cierto?, efectivamente le disparó a otro, ¿no es cierto?, pensando que la pistola no estaba cargada, o que la pistola poseía un tipo de bala que no causaba daño, una bala fogueo, etc. ¿Sí? Se cumple con los dos requisitos, pero no se da el segundo presupuesto o exigencia de que en el caso concreto de que se trate, estando una persona en pleno goce de sus facultades mentales, psicológicas, no esté vinculado psicológicamente con su acción. Y la tercera exigencia, o la tercera circunstancia, o la tercera cuestión, consiste en de estar establecidos los dos hechos anteriores, se debe considerar si hubo o no motivación reprochable. Motivación reprochable. Lo que hace imprescindible averiguar si en el caso concreto de que se trate, ¿no es cierto?, le fue o no exigible esa conducta a la persona. Esto es de la esencia de la culpabilidad normativa. Es decir, la persona que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que estando en pleno uso de sus facultades mentales está vinculado psicológicamente con su acción. Se le puede exigir en ese caso en el que actuó otra conducta. Bien, si se le puede exigir otra conducta distinta a la que realizó y que es constitutiva de delito, entonces en ese caso sí se lo puede sancionar. Entonces ahí tenemos explicados los tres elementos de esta teoría normativa de la culpabilidad. Y por último, la culpabilidad visto desde el punto de vista de la teoría finalista. La teoría finalista. La teoría finalista mantiene, más allá de lo que explicamos antes, ¿no es cierto?, de que en la acción va envuelto el fin, ¿no es cierto?, el fin que se persigue, el resultado que se persigue. Más allá de eso, tratándose ahora de la culpabilidad, la teoría finalista conserva la definición usual de delito: acción típica, antijurídica, ¿no es cierto?, y culpable. Pero lo que pasa es que la teoría finalista le da a cada uno de estos elementos un sentido, un contenido distinto. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no es cierto?, que podemos observar en la teoría finalista. Entonces, por ejemplo, respecto de la acción, la teoría finalista sostiene que no se puede entender la acción
como un simple proceso causal, porque junto con la causalidad está la finalidad, porque el hombre actúa determinado por sus fines. Eso es lo que estudiamos antes, ¿no es cierto? La finalidad desde el punto de vista de la acción. Si yo saco la pera del árbol del vecino, psicológicamente yo sé que estoy cometiendo un acto ilícito porque esa pera no me pertenece y la estoy sacando para lo que sea, para comérmela, para venderla, para destruirla, para lo que sea. Estoy haciendo apropiación de un bien mueble sin la voluntad de su dueño, con un fin X. Entonces ahí tenemos la voluntad desde el punto de vista de la acción. El resultado, ¿no es cierto? Y la voluntad dirigida a ese resultado. Del punto de vista de la finalidad, es de la esencia de la acción, ya lo dijimos. Respecto del tipo penal, ahí vimos la distinción entre tipo penal, ¿no es cierto?, que es la descripción de la conducta en la norma, y tipicidad, ¿no es cierto?, que es la actuación del sujeto que se encuadra dentro del tipo penal. También lo mencionamos cuando hablamos de la teoría de la finalista. Pero ahora respecto del tipo, el tipo no puede agotarse en una mera descripción objetiva, en la simple causalidad, sino que deberá contener también una instancia subjetiva, que es la finalidad, es decir, el dolo. Luego, ya no todo lo subjetivo está radicado en la culpabilidad. Claro, si nosotros entendemos que estamos actuando con una finalidad que lleva envuelta la malicia, el dolo, entonces en ese caso estamos trasladando dentro de la teoría finalista, a diferencia de la teoría causalista, estamos trasladando el plano subjetivo del delito, dolo y culpa, lo estamos trasladando a la tipicidad. Respecto ahora del otro elemento que es la antijuridicidad, tampoco será exclusivamente objetiva, sino que tendrá también un aspecto subjetivo que se concretará en cada causal de justificación. Claro, la acción, ese desvalor, ¿no es cierto? Ese desvalor no existirá cuando yo realizo una acción típica y antijurídica si es que concurre alguna causal de justificación. Entonces también ahí, en el plano de las causales de justificación, va a existir elementos subjetivos. Va a existir elementos subjetivos. Ya no va a ser una cuestión netamente objetiva. ¿Por qué? Porque se involucra el dolo, que es un elemento subjetivo, evidentemente. Y respecto de la culpabilidad queda integrada por la imputabilidad, lo que dijimos delante, ¿cierto? Aquí la imputabilidad es un elemento de la culpabilidad, un elemento integrativo de la culpabilidad. Y entonces divide esta teoría finalista en relación con la culpabilidad, divide la conducta humana en dos entidades totalmente diferentes. Por un lado, la acción, y con ello los delitos que tienen su base en la acción, y por otra parte la omisión, y con ello los delitos que tienen su base en la omisión. Es decir, la teoría finalista, de este punto de vista, o mejor dicho, desde este punto de vista, hace una distinción, no son lo mismo, no es la otra cara de una misma moneda, como ocurre con la teoría causalista, delitos de acción o de omisión, sino que aquí se trata de entidades diferentes. Los delitos de acción son unos y los delitos de omisión son otros. Hay una división de la conducta humana entre, ¿no es cierto?, un hacer en los delitos de acción y un no hacer en los delitos de omisión.
Eso es lo que podemos señalar en relación con las teorías sobre la naturaleza jurídica de la culpabilidad, la psicológica, la normativa y la finalista. Ahora, hay ciertas materias que están relacionadas con la culpabilidad. Y que es conveniente decir algún par de palabras a su respecto. ¿Qué materias están relacionadas con la culpabilidad? Y acá, ¿no es cierto?, nosotros tenemos los delitos calificados por el resultado, por una parte, por otra, los conceptos de imputación, culpabilidad y responsabilidad, y por último, las denominadas acciones liberae in causa, o las acciones libres en su causa. Lo digo en latín porque normalmente se coloca así y en los textos se coloca así, etc. Digamos algunas palabritas respecto de cada una de estas materias ligadas con la culpabilidad. Primero, ustedes saben que yo, como todos los viejos, soy más o menos estandarizado, así que siempre sigo más o menos un orden, ¿no? Pero siempre me gustó a mí, uno siempre habla por uno. Me gustó cuando era estudiante también los profesores que eran ordenados en pasar la materia. Tuve profesores que sabían re harto también, pero eran desordenados. Un profesor que era un exceso ya. El profesor Pinto Rogers, me acuerdo de Derecho Civil. Para él sabía re harto, pero cuando nos enseñaba, empezaba la clase con lo primero que se le ocurría, de la materia, eso sí. Pero empezaba por los pies, por la cintura, casi nunca empezaba por la cabeza. Entonces, costaba entender muchas veces las cosas así. Bueno, por lo menos es la idea que tengo yo. Entonces, en primer término, los delitos calificados por el resultado. El código, nuestro, el Código Penal, consagra, entre otros principios, evidentemente, dos relacionados con la culpabilidad. Los artículos 1 y 2 del Código. ¿Cuáles son esos principios? El primero, que no hay pena sin culpabilidad, y el segundo, que la culpabilidad se refiere a hechos concretos, o mejor dicho, la culpabilidad radica en hechos concretos. Estos artículos, el 1 y el 2, constituyen las bases sobre lo que descansan el aspecto subjetivo de los tipos penales. De que no hay pena sin culpabilidad y de que la culpabilidad radica en hechos concretos. Y estos artículos constituyen una excepción al principio de que no hay pena sin culpabilidad, los delitos calificados por el resultado. Porque no ocurre exactamente aquellos principios que exigen los artículos 1 y 2 del Código, que acabo de mencionar. Entonces, estos delitos calificados por el resultado serían aquellos que, requiriendo en sí mismos el elemento culpabilidad, incluyen una circunstancia puramente objetiva que la ley carga a la cuenta del hechor, aunque no la haya previsto ni querido. Aunque no la haya previsto ni querido. Es decir, lo único que se exige acá es una vinculación causal para que el sujeto reciba la sanción correspondiente. Una relación causal entre la acción y el resultado. La culpabilidad, esto de exigir pena siempre que haya culpabilidad y de que la culpabilidad radica en hechos concretos, está como obviado. Aquí basta que exista la relación causal para que
se sancione al que incurra en esta conducta, que son conductas excepcionales. Estos delitos son súper excepcionales, los delitos calificados por el resultado. No se consideran el aspecto subjetivo, la culpabilidad, sino respecto al delito básico. Y al menos en el código tenemos un caso que guarda relación con el delito de incendio y con unas ciertas consecuencias del delito de incendio en el artículo 474, creo que. Sí, aquí lo tengo. Delito calificado por el resultado. En el 474, el artículo 474 tiene 3 incisos, ¿no es cierto? Y este delito calificado por el resultado está en el inciso tercero, no todo el artículo 474, que es el que inicia el párrafo noveno, ¿no es cierto? El párrafo noveno del libro segundo, y que habla del artículo 474 en los 3 incisos. ¿Qué dice el primer inciso? El que incendiar edificio, tren de ferrocarril, buque u otro lugar cualquiera, causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever, será castigado con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo. Inciso segundo. La misma pena se impondrá cuando del incendio no resultare muerte, sino mutilación de miembro importante o lesión grave de las comprendidas en el número 1 del artículo 397, o sea, lesiones graves gravísimas. A eso se refiere el número 1 del 397. El número 2 del 397 se refiere a las lesiones simplemente graves. Y aquí viene el ejemplo de un delito calificado por el resultado, en el que los principios estos que señalamos de culpabilidad, de que no hay pena sin culpabilidad y de que la culpabilidad radica en hechos concretos, aquí aparece. Y vamos a ver que basta la vinculación causal para sancionar al que incurrió en el delito base. ¿Cuál es el delito base? El incendio. ¿Qué dice el inciso tercero? Las penas de este artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior de ellas, si a consecuencia de explosiones ocasionadas por incendios, resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro. Si a consecuencia de explosiones ocasionadas por incendios, resultare la muerte o lesiones graves de personas que se hallaren a cualquier distancia del lugar del siniestro. Entonces, delito base el incendio, ¿no es cierto? Entonces, aquí se está sancionando en el inciso primero, por ejemplo, para que hagamos la comparación. En el inciso primero se está sancionando al que incendiare. Claro, que realiza, ¿no es cierto?, la acción constitutiva del verbo rector, que es incendiar. Se está señalando el verbo rector. Incendiare, y ahí señala una serie de elementos, edificios, trenes, etc., causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo prever. Claro. Pero, ¿no es cierto?, se está tratando de un delito. Era posible que estuviera ahí la gente. Bien. Pero en el caso del inciso tercero, que es el delito calificado por el resultado, ya no basta que incendie. Las penas de este artículo se aplicarán respectivamente en el grado inferior de ella, sea consecuencia de explosiones ocasionadas por incendios. O sea, delito base, el incendio. Pero ese incendio tiene que producir explosiones. Y estas explosiones, ¿no?, pueden ser la causante de la muerte o lesiones graves, 397 número 1, de personas que se encuentren a cualquier distancia del lugar del siniestro. A ver,
Yo no sé, de química sé bien poco, pero algunas cosas, ¿no es cierto?, las he sabido no estudiando química, sino que por noticias. Normalmente, porque, y me acuerdo de mis clases del liceo, ¿eh? Las leyes que rigen los gases. ¿Eh? Estudio, ¿no es cierto?, de los cursos que teníamos de física, de química en el liceo. Las leyes de Boyle y Mariotte. Boyle y Mariotte, por ejemplo. Uno de los principios relacionados con la química, en relación con los gases, es que los gases se expanden rápidamente. Los gases se expanden rápidamente. Y entonces, si usted le aplica fuego a un gas que es altamente explosivo, como el gas butano, se expande rápidamente, lo que significa que si está encerrado en un elemento, este elemento va a explotar, se va a desintegrar. Entonces, supongamos que usted, una persona de los que estamos yo haciendo la clase, ustedes que la están escuchando, le aplicamos, hacemos un incendio acá en Renato Roca, donde están, ¿cómo se llama ese depósito de gasco o de abastible, qué sé yo? Está lleno de bidones de gas. Ha ocurrido incluso en casas donde hay un bidón de gas o una estufa. ¿Eh? Yo cometo el incendio, ¿no es cierto? Le aplico, no sé, una chispa, una llamarada, etcétera, un acelerante, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el incendio, delito que yo provoqué, va a provocar explosiones. Y las explosiones de los balones de gas saltan hacia arriba, hacia el espacio. Hay algunos que saltan 100 metros, otros más, qué sé yo. Entonces, a propósito del incendio que yo causé, se producen esas explosiones, ¿no es cierto?, en los balones de gas, y estos saltan. Y si saltan 100 metros, significa que se pueden desplazar 100 metros para otro lado, ¿no es cierto? No es que salten derechito para arriba y me vaya a caer a mí en la cabeza, solamente. Entonces, puede que ocasionen las explosiones que hicieron saltar esos balones de gas, que ocasionen la muerte o lesiones graves de personas que se hallan a cualquier distancia del lugar del siniestro. Yo no sé si de acuerdo con las leyes de la química o de la física podrán saltar a, no sé, pues a 10 cuadras, por lo que se lean y la parábola que realizan, eso no lo sé. Lo que sí quiero dar a entender es de que ustedes no se imaginaron que podría uno de esos balones, producto de la explosión, que a su vez produjo el incendio que causó uno de nosotros, iba a matar a una persona que estaba a 5 cuadras. ¿Entienden? Entonces, basta la pura relación causal. Ahí ustedes no querían matar a esa persona que estaba a 5 cuadras. Ustedes realizaron una acción que tenía un objeto determinado, ¿no es cierto?, de cometer el incendio. Lo hicieron en un lugar que contenía balones de gas. Si lo hicieron a propósito y sabían esto que estoy conversando yo, entonces se podían representar este hecho. Pero lo que no saben exactamente es que podía morir una señora, ¿no es cierto?, una señora que está en su casa, a 5 cuadras de distancia, o a 2 cuadras de distancia. Ustedes no tenían la menor intención de matar a esta persona. Pero, la ley sí lo va a sancionar aunque usted no tuviera la menor intención de matar a esa persona, aunque haya matado a otras más, que tampoco tenía la intención de matar. No tenía no se había representado desde el punto de vista de esa persona ese juicio, ¿no es cierto?, valorativo respecto de la culpabilidad. Usted no tenía intención de matar a esa persona, psicológicamente. Entonces ahí lo único que hace la ley es una relación de causalidad entre la acción y el resultado. Ahí no interesa la voluntad.
¿Me entienden, no es cierto? Le interesa la voluntad. Entonces los principios de que no hay pena sin culpabilidad, o sea, yo tengo que actuar con dolo o culpa para que me sancionen, no corre. Perdone que lo diga en lenguaje chileno, no corre. Y el otro principio, de que la culpabilidad radica en hechos concretos, tampoco. Porque yo no realicé un hecho específico, sino que yo realicé un incendio que provocó una explosión que a su vez desató otro tipo de principios de carácter químico, físico, etcétera, que provocaron la muerte de una persona que yo no tenía la menor idea que iba a morir. Ese es un delito calificado por el resultado. 474, inciso tercero. Después, dos palabritas respecto de imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad. Porque muchos se utilizan estas palabras, entonces hay que saber bastante simplemente en qué consiste. La imputación física, este es imputable. ¿Cuántas veces escuchamos esto? ¿No es cierto? La imputación física de un delito, estamos hablando en derecho penal, ¿no es cierto? ¿Imputar qué? Imputar delito. La imputación física de un delito consiste en atribuir, hacer responsable, ¿no es cierto?, un determinado hecho dañoso a determinado sujeto, mediando relación causal entre la acción y el resultado. Eso es lo que hace normalmente el juez, la audiencia, ¿no es cierto?, de control de detención para poder decidir si es que a una persona la dejan en libertad o la dejan sometida a prisión preventiva, dependiendo de otra serie de circunstancias, gravedad del hecho, tipo de actuación, no sé, etc. Claro, en eso consiste la imputación física de un delito. Atribuir un determinado hecho dañoso a determinado sujeto porque existe relación causal entre la acción de ese sujeto y el resultado que provocó ese sujeto. La culpabilidad ahora. La culpabilidad es el juicio de reproche de la acción típicamente antijurídica fundado en la exigibilidad de la conducta ordenada por la ley. Juicio de reprochabilidad de la acción típicamente antijurídica, fundado en qué? En que yo realicé la acción que está descrita por la ley. Entonces, en ese juicio de reproche se tiene que establecer que yo soy capaz y que actué o con dolo o con culpa. Y por último, la consecuencia de las dos, de la imputación y la culpabilidad, es la responsabilidad, que consiste en la obligación jurídica del sujeto imputado y culpable de sufrir la sanción impuesta por la ley. En este caso, de sufrir la sanción impuesta por la ley penal. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una pequeña explicación respecto de otra materia que está relacionada con la culpabilidad. Y la tercera materia relacionada con la culpabilidad son las llamadas acciones libres en su causa, que normalmente, como digo, en los manuales aparecen descritas en latín. Acciones, se escriben igual, acciones, o a veces se escriben, en realidad en latín es acciones se pronuncian. Liberae, en vez de libre, liberae, con una E, en su causa, esa parte igual. En latín es in causa. ¿Cuál es la idea de estas acciones libres en su causa? Para que a mí me hagan responsable de un delito, o eventualmente un cuasi delito, yo debo ser una persona psíquicamente normal en el momento en que realicé la acción constitutiva de la infracción penal. Debo ser psíquicamente normal, en ese momento. La reprochabilidad de una conducta típicamente antijurídica supone precisamente a un ser humano psíquicamente normal en el momento de su actuación, es decir, de su acción.
Pero puede ocurre a veces, que la persona se coloque voluntaria o culpablemente en situación de inculpabilidad y en ese estado cometa el delito. Así ocurre en el caso tan traído a la mano de la embriaguez preordenada al delito. Me embriago para cometer delito. Es conocido. Antes era con el alcohol, ahora cuando digo ahora hace bastante tiempo, ahora parece que usan elementos más complicados, más potentes para darse ánimo. En su momento bastaba con los traguitos nomás, ¿eh? Se da ánimo uno con el trago da ánimo, por lo menos por el momento. Entonces se da ánimo para cometer el delito, se andaban como emborrachando un poco, porque si también se cura completamente no sirve. La embriaguez preordenada es aquella embriaguez que se logra para cometer un delito. Para darse ánimo para cometerlo. O para procurarse una excusa por anticipado. A propósito del alcohol, no sé si lo hemos dicho en algún momento, me parece que no, porque esta es la primera clase que tengo con ustedes. En el caso del alcohol, la comisión redactora de nuestro código, que es bastante antiguo, del año 1875, uno de los primeros de Latinoamérica, si es que no fue el primero, se dejó expresa constancia en las actas de la comisión redactora de que el alcohol no era una circunstancia para tenerse en cuenta en relación con la culpabilidad. No influía en la culpabilidad. No se tenía en cuenta la embriaguez. Por eso que acá asilarse en el alcohol no se puede. Sin embargo, mucha gente lo dice, ¿no? Más allá de si el juez lo va a tener en cuenta para algo, para atenuar en parte, etc. Pero hay casos en los cuales la embriaguez completa y culpable puede ser una causal de justificación. Una causal de justificación. La embriaguez plena es cuando estoy completamente borracho, ¿no es cierto? Y culpable, no preordenada ni consciente. Ni consciente. Culpable es aquella en que una persona se embriaga porque confundió el alcohol con otra sustancia, porque tomó una sustancia que pensó que tenía alcohol pero no el grado que tenía, etc. O sea, lo hizo de manera involuntaria. En esos casos se puede llegar a establecer de que una persona, o se puede llegar a fundar un fallo en una embriaguez plena, si está completamente borracho, y culpable. Muy difícil en los casos, porque si no, todos alegarían lo mismo. Pero ocurre, de ocurrir, ocurre. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. La persona se coloca voluntaria o culpablemente en situación de inculpabilidad en el momento en que comete el delito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que ocurre en esta situación? La acción es libre en su causa. Nos encontramos con una acción libre en su causa, ¿no es cierto?, que tiene el efecto de retrotraer la reprochabilidad al momento de la manifestación de voluntad, es decir, al momento, que pueden ser varios momentos. Nosotros hemos visto que todas las acciones generalmente no son una acción en un segundo, sino que son un proceso que puede ser más largo, más corto, ¿no es cierto? Retrotraer la reprochabilidad al momento de la manifestación de voluntad, es decir, al momento en que se colocó en esa situación. Y entonces es indiferente para la imposición de la pena el estado mental del actor, al instante de producirse el resultado dañoso.
Típico de estas acciones son los delitos de manejo en estado de ebriedad. Manejo en estado de ebriedad simple o manejo en estado de ebriedad con las consecuencias que señala la ley, en este caso la ley del tránsito, ¿no? El delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad o de vehículos solo en estado de ebriedad, porque también se podía manejar carretera, hasta carretelas. eh, la persona se embriagó, supongamos a las 9, y cometió la infracción, o mejor dicho, fue descubierto cometiendo el, el tipo penal, ¿no es cierto? Eh, a las 12 de la noche, 3 horas después. Entonces, mire, yo estoy en estado de ebriedad, entonces no se me puede sancionar. No. En esos casos hay una acción libre en su causa, es decir, se retrotrae la reprochabilidad al momento en que se cometió la acción que lo colocó en el estado libre en su causa. Y si tiene resultados encima, ya no solamente un manejo en estado de ebriedad, sino que un manejo en estado de ebriedad causando daños, lesiones leves, lesiones menos graves o la muerte, lo mismo. En nuestro código rige estas acciones libres en su causa, lo hace de manera indirecta el código, o sea, mejor dicho, reconoce de manera indirecta el código estas acciones, en el artículo 10, número 1, cuando declare exento de responsabilidad criminal al que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Difícil probarlo, pero el que la reconoce, estas acciones libres en su causa, el código las reconoce. Cuando una persona, por una causa independiente de su voluntad, lo dice el código, ¿no es cierto?, se haya privado totalmente de razón. Se haya privado totalmente de razón. Esta parte del código, que declara exento de responsabilidad criminal al que por cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón, esta parte del código, mejor dicho, este artículo y esta parte del artículo del código, lo reconoce en muchas ocasiones más como una causal de atenuación de la responsabilidad penal que de exención de la responsabilidad penal. Pero podría ser. Los casos que al parecer más se han dado son situaciones en las cuales, por ejemplo, una persona, una mujer precisamente, se halla, ¿no es cierto?, en periodo de posparto, ¿eh? O en situaciones, como se llama, derivadas de cuando la mujer deja de, la mujer al igual que el hombre, en un momento de su vida, así como en un momento de su vida, tanto la mujer como el hombre empiezan a crear células sexuales, en el caso de la mujer los óvulos, en el caso de los hombres los espermatozoides. Transcurrida la época fértil, tanto las mujeres como los hombres dejan de producir, ¿no es cierto?, estas células, ¿no es cierto? Eh, y entonces, en el caso de las mujeres se ha estudiado más este problema, ¿no es cierto?, que se produce una vez que las mujeres dejan de producir las células sexuales femeninas. También se ha estudiado en el hombre, pero mucho menos, y últimamente, y pareciera ser que en el caso de las mujeres provocan trastornos más graves que en el caso del hombre, donde parece que pasa más desapercibido, ¿eh? Las razones no las tengo claras para nada, ¿eh? Pero el hecho es ese. Entonces, como al cesar la creación en el organismo de mujeres o de hombres, pero digamos en el caso de las mujeres, que es más complicado, ¿eh?, o dejan de producirse ciertas hormonas, o estas hormonas son de más baja intensidad, etcétera, etcétera, o sea, se produce un desequilibrio en el cuerpo, ¿eh?, un desequilibrio en el cuerpo importante. Entonces se dice que en el caso de las mujeres, encontrándose en ese estado, ¿cierto?, se encuentran con un desequilibrio hormonal que, dadas ciertas circunstancias de
en que concurra alguna causal de excitación o de miedo, etcétera, puedan colocarse en esta situación, ¿no?, independiente de su voluntad, en que se queden privadas por algún momento, mal minutos, qué sé yo, privadas totalmente de razón, por causa independiente de su voluntad. Entonces, en esos casos se acogería esta eximente responsabilidad penal. Entonces ahí habría una acción libre en su causa, ¿no es cierto?, que haría que una persona no respondiera, que no respondiera. En el caso del manejo en estado de ebriedad, yo lo utilicé el alcohol para explicar por qué se sanciona y qué relación tiene con la acción libre en su causa. No es que en el manejo en estado de ebriedad, con resultado o sin resultado, se produzca una acción libre en su causa, sino que cómo opera una acción libre en su causa. De que la persona se coloque en estado de ebriedad en un momento determinado y cuando es sorprendido se halla en una acción libre en su causa. Que no es el caso de que no sea imputable y no se le sancione, al contrario. A diferencia de lo que ocurre en este 10 número 1, en donde sí, en otras circunstancias, o en el caso del mismo tipo que a lo mejor lo consideran que va en estado de ebriedad, se prueba que la embriaguez es plena, pero además es fortuita o culpable. Fortuita o culpable. Estas acciones libres de su causa son punibles tanto a título de dolo como de culpa, según sea el contenido subjetivo de la acción. A título de delito, respecto del que culpablemente se embriaga y comete delito de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones menos graves a muerte, en los casos que les digo de embriaguez plena y culpable, por ejemplo. Y a título de cuasi delito, respecto, por ejemplo, del caso ese de la madre que asfixia al hijo menor a causa del sueño agitado, el cual conoce, y siempre que no se trate de un caso de asfixia intencional. Claro, esto ha ocurrido, que ha ocurrido también acá en nuestro país y específicamente por estas regiones que vivimos nosotros. En estas regiones que vivimos nosotros, ¿no es cierto?, sobre todo en el altiplano, en el invierno hace mucho, mucho frío. No es que hace frío, hace mucho frío. Y las casas en el altiplano, yo he ido en alguna oportunidad a, ¿cómo se llama?, al lago Chungará, ¿no es cierto?, y he pasado por los pueblitos que están ahí cerca. Y entonces las casas en el lago, en estos pueblitos son chicas, evidentemente. Constan de muy pocas habitaciones, normalmente un dormitorio y otro espacio para donde está el comedor, qué sé yo, la cocina, muchas veces por el mismo frío. Y entonces, claro, en el dormitorio a veces duermen más personas de las que realmente deberían dormir, por razones obvias, además de pobreza, ¿no es cierto? Y las guaguas, ¿no es cierto? Las guaguas cuando uno lo hace, o lo hacían, no sé cómo es ahora, un lulo, porque que así la guagua, que si está toda apretada, la guagua tiene la pura cabeza afuera, además por el frío, está hasta con gorro la pobre guagua. Entonces imagínense ahí si supongamos que está la pura guagua nomás, con la mamá y el padre, ahí durmiendo. Y encima si tiene sueño agitado, la mamá, o el padre, pero sobre todo la mamá, que es la que está más con el hijo. O sea, en una de esas se da vuelta, ¿no es cierto?, con el sueño agitado y se le cae encima a la guagua que está así, llena de tapa además, para que no le dé frío. Se muere la guaguita. Entonces ahí ocurría una acción libre en su causa. ¿Por qué? Porque por causas independientes de su voluntad, la persona se halla privada totalmente de razón. En este caso, ¿cuál es la privación de la razón? El sueño. El sueño. Un estado de inconsciencia, ¿no es cierto?, temporal y espontáneo. Entonces, cualquier causa independiente de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Ahí entonces se encaja esta otra materia que está relacionada con la culpabilidad, las acciones liberae in causa.
Vimos tres entonces. Los delitos calificados por el resultado, la imputación, culpabilidad y responsabilidad, y las acciones libres en su causa. Sigamos avanzando con la materia. Formas o especies de la culpabilidad. La culpabilidad, tanto desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista jurídico, presenta gamas o matices. Los grados superiores están representados por el dolo, los grados inferiores están representados por la culpa. Veamos entonces, en primer lugar, el dolo. El dolo. La esencia y fundamentos del dolo lo intentan desentrañar tres teorías. La teoría de la voluntad, la teoría de la representación y la teoría del asentimiento. La teoría de la voluntad, ¿no es cierto?, se trata de que la voluntad de ejecutar un acto que se conoce contrario a la ley. Esta teoría define al dolo como la voluntad más o menos perfecta, se dice, de ejecutar un acto que se conoce contrario a la ley. Yo tengo la voluntad de ejecutar un acto que sé que es contrario a la ley. Matar a otro, por ejemplo. Yo tengo esa voluntad. La esencia del dolo, entonces, consiste en ¿qué? En la voluntad de producir el resultado. Yo realizo una acción tendiente a quitarle la vida a otra persona. Esa es la voluntad que yo tengo. ¿Cuál es el resultado? La muerte de una persona viva, en el caso del homicidio. A su vez, la teoría de la representación se explica en el sentido de que el sujeto se representa el resultado antijurídico de su actuar. Es decir, esta teoría de la representación hace del dolo una representación del resultado seguro o probable que acompaña la manifestación de voluntad. Se representa el resultado de la persona y actúa. En el caso de dar muerte a una persona viva, se representa ese resultado, ¿no es cierto? Un resultado seguro o probable. Va a depender, ¿no es cierto?, del elemento que utilice para quitarle la vida a la persona. Y este resultado que se representa a la persona lo acompaña con la manifestación de voluntad, es decir, realizando el verbo rector, que es matar a otro, matar a otro. No nos olvidemos esto de matar a otro. ¿Por qué no nos olvidemos de esto? Porque precisamente no se sanciona el delito de auxilio al suicidio, no se sanciona si es que el suicida al que yo le presto ayuda para que se suicide, no se suicida, por las razones que sean, no se suicida. Entonces, por eso que es interesante hablar en el homicidio de matar a otra persona viva. Entonces, en esta teoría de la representación existe una diferencia con la teoría de la voluntad, en que
sus diferencias no son fundamentales, ¿eh? Porque la representación y la voluntad son valores correlativos. Si yo tengo la voluntad de matar y yo me represento esa voluntad, es decir, un valor va en correlación con el otro, no son antagónicos. Es difícil, ¿no es cierto?, pensar en que alguien tenga la voluntad de matar y no se represente, ¿no es cierto?, el resultado. Si yo estoy con una pistola al lado de alguien adentro de un departamento y le disparo, lo lógico sería que le pegue el balazo y la persona caiga al piso y lo muerto, o se muere en el piso. Es decir, hay una representación, de todas maneras, que se explica lógicamente desde el punto de vista de la teoría de la finalidad, evidentemente, se explica mejor, pero desde el punto de vista de la teoría causalista que va señalando, ¿no es cierto?, los diferentes elementos que constituyen el delito, también se explica. En este acceder simplemente causal, también se explica. Disparo, impacto, caída. Es un acontecer causal. Y por último, la teoría del asentimiento. Asentimiento, sin H y con S. Asentimiento. Otro paso más. Representado o previsto el resultado antijurídico como seguro, probable o posible, si el sujeto lo acepta y no se detiene en su acción, obra con dolo. Tampoco, también. Conjugando las tres teorías anteriores podemos definir el dolo entonces como la voluntad de realizar una acción cuyo resultado ilícito previsto como seguro, probable o posible es querido o al menos asentido por el sujeto. Y de ahí, ¿no es cierto?, nace la definición después del dolo directo y del dolo de, ¿cómo se llama?, del dolo de consecuencia necesaria. Que está relacionado con él. Entonces, también ahí tenemos un paso más en la teoría del asentimiento, voluntad, asentimiento, no, de voluntad, representación y asentimiento, pasos que se van dando respecto del resultado, ¿cierto? ¿De cuál resultado? El resultado muerte. Ahora, dicho de manera muy, muy breve estas teorías, deberíamos hablar de los elementos que integran el dolo. Esto es muy importante, porque, y además se pregunta bastante en los exámenes y obviamente en las pruebas y en todo. Los elementos que integran el dolo son un elemento de la voluntad, y un elemento intelectual. O un elemento intelectual y uno de la voluntad, como ustedes quieran. El elemento intelectual significa conocimiento del hecho que integra el tipo legal. Conocer los hechos que integran el tipo legal. Conocimiento del hecho que integra el tipo legal. Y el elemento de la voluntad o elemento volitivo consiste en la voluntad de realizar ese hecho o la aceptación de que sobrevenga el resultado a raíz de la actuación voluntaria. Entonces, elemento intelectual, conocimiento, ¿no es cierto?, del hecho que integra el tipo legal y elemento volitivo, voluntad de realizar ese hecho o aceptación de que sobrevenga el resultado a raíz de la actuación voluntaria.
¿Por qué? Porque la voluntad en el dolo abarca tanto la acción como el resultado. Pero, respecto del resultado, puede que haya asentimiento, que haya solo asentimiento a su producción del resultado. El móvil, ahora otro subtítulo, el móvil y el dolo. Ya hablamos de los elementos, ahora el móvil y el dolo. Esta es una cuestión súper interesante, a la cual me da la impresión a mí de que el sistema anglosajón le presta más importancia que el sistema latino-germánico, que es el que seguimos nosotros, ¿no? El móvil y el dolo. Son dos conceptos diferentes, que se encuentran, sin embargo, estrechamente vinculados. El móvil precede, el móvil precede al dolo en el desenvolvimiento de la conducta criminal, en el desenvolvimiento incluso de la idea criminal. Alguien quiere matar a otro para lograr patrimonio. Contrata un seguro de acuerdo con el que va a morir, sin que sepa que el que va a morir, ¿no es cierto? Contrata un seguro por una suma X, o engaña al que va a morir para contratar el seguro, como sea. El asunto es que ahí hay un objetivo. Hay un objetivo. Y después planea la muerte de tal manera que el seguro, ¿no es cierto?, sea pagado. Para no colocar el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, del hombre que mata a su mujer que sabe que lo está engañando. Eso es por celo, ¿no es cierto? Pero también hay un montón de otras razones. Y ahora, como está el mundo tan materialista, puede que se den más los casos en donde se pretenda por el marido obtener una ventaja patrimonial, más que obtener, ¿no es cierto?, un resarcimiento para su honor. Bueno, entonces, esto deriva de esta idea que tenemos nosotros, muy poco desarrollada, que es lo que discurre solamente nuestra mente, que para algunos es la conciencia, incluso para otros es el inconsciente, para otros es el alma, se tiene diferentes nombres. Porque nosotros ya, no sé, creo que lo hemos dicho, creo que lo he dicho, tenemos el cerebro, ¿no es cierto?, aquí adentro. El cerebro es un órgano. El cerebro, que está conformado, yo la primera vez que lo leí o lo escuché, qué sé yo, después lo quise ver para ver si no había escuchado mal, que está conformado por, no por, yo había entendido 100 millones, que ya me parece una brutalidad, pero son 100.000 millones de células cerebrales. Ahí es donde le dije yo que pensé que había escuchado mal, pues así que fui a ver y 100.000 millones. No 100 millones ni 1.000 millones, 100.000 millones de células cerebrales. Bueno, el cerebro entonces, que contiene estas células cerebrales, crea un ente que otros lo llaman el raciocinio, así a secas, crea un elemento que no es apreciable por los sentidos y que incluso hasta el momento me parece, por lo menos yo no lo he leído, que haya alguna parte del cerebro donde esté lo que se llama la mente. Es decir, la mente como que funciona más afuera del cerebro y más, por decir, arriba del cerebro, por decir algo. No vayan a pensar que estoy diciendo que la mente está arriba del cerebro. Por eso que cuando uno en la clase de ética jurídica, ¿no es cierto?, se habla de la moral y se dice que la moral es la representación
interna de la ética, que es la representación externa de los valores. Pero las dos son inmateriales, tanto la moral como la ética. No sé si habrá un pedazo aquí en el cerebro, por aquí, por más atrás, donde esté la moral o donde esté la ética. Nacen de ahí. La moral, ¿no es cierto? La moral le dice, la moral es anterior a la ética, la moral le dice a la ética, tú tienes que hacer el bien, como decían los grandes filósofos griegos antiguos, tienes que hacer el bien, le dice la moral a la ética. Pero la ética tiene que materializar este bien en el mundo externo, en el mundo de las relaciones, en el mundo que vivimos nosotros. Entonces a mí me pueden decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Hay mucha pobreza en Chile, entonces tú que podís, dona un litro de leche. Una cosa tan simple, dona un litro de leche para materializar tu ética en un acto de bondad. Entonces ahí puede que yo lo haga o no lo haga. O sea, la moral me está diciendo que lo hiciera. Pero después pueden ir la flojera, la comodidad, los problemas que me pueden poner para venderme la leche, etc. No tengo sencillo, tengo que transportarlo a alguna parte, etc. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar en ese plano, estamos empezando con déficit, porque estamos hablando de planos en los que el cerebro todavía no sabe razonar muy bien. Eso es lo que quiero decir. Incluso es difícil hasta imaginárselo. Por eso cuando nosotros hablamos el móvil puede ser para matar a otro, puede ser un móvil de honor, un móvil patrimonial, un móvil nacionalista, un móvil, etcétera. ¿No es cierto? Pero ese móvil es, como decimos de acuerdo con los apuntes, precede al dolo. En el dolo ya se manifiesta la acción que provoca un resultado que va a las finales traducirse en el móvil. Pero el móvil fue primero. El móvil fue primero, salvo en los delitos, ¿no es cierto?, instantáneos, como puede ser el caso de que un tipo que no tenía la menor idea pilla a su mujer que lo está engañando y lo pilla en la cama, ¿no es cierto? Y ahí le venga una furia horrible y agarre, no sé, por el televisor y se lo revienta en la cabeza a la mujer, al tipo que estaba con ella, qué sé yo. Pero en general, ¿no es cierto?, siempre en los delitos hay un resultado, según los finalistas, que está inmerso en la acción, inserto en la acción, desde el momento de la acción. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando, del móvil y el dolo. Son conceptos diferentes que se encuentran, sin embargo, estrechamente vinculados. El móvil precede al dolo en el desenvolvimiento de la idea criminal. El dolo, causa psíquica del delito, es a su vez consecuencia de una causa moral anterior y más profunda, que es la motivación del pensamiento delictivo, consistente en una representación que se hace uno, ¿no es cierto?, honor, por ejemplo, que impele a la acción, o sea, que lleva a la acción. Esto es lo que me da la impresión de que está menos tratado en el sistema nuestro que en el sistema anglosajón. No sé si ustedes cuando han visto una película de estas películas ¿cómo se llama?, de policías, que está lleno, pues, la mayoría de las películas son de policía, y hay un homicidio normalmente se empieza a averiguar en el sistema, que las películas casi todas son norteamericanas, se empieza inmediatamente a averiguar cuál es el móvil. ¿Cuál es el móvil? ¿Tenían seguro? ¿O la andaba siguiendo porque lo estaba engañando? ¿Había contratado a un detective particular? ¿Se han dado cuenta de eso? Nosotros como que le damos poca pelota al móvil, por decirlo en un lenguaje bastante simplón y poco académico, si ustedes quieren. Me da la impresión a mí. Porque muchas veces por el móvil se llega
a entender la conducta que puede haber ocurrido. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, del niñito, en el caso del niñito ese que murió en febrero, que está en el Ministerio Público que empezó a funcionar en el año 2000 aquí en Chile, en el cual se ha gastado tanta plata y que claro, tenía que mejorarse el sistema anterior, pero que ha estado desastroso, al punto que en este momento están pidiendo la cabeza del fiscal nacional, porque hay hartos motivos para pedírsela. En el caso de ese niñito no escuché yo al fiscal en ese momento razonar, ahí cuando hablaba lo que habló con la prensa, razonar, porque eso no tiene que ver con dar hechos de la investigación, sino que así de pensar, ¿por qué podrían matar a ese niñito? ¿Por qué podrían haberlo matado? Pensar, ¿por qué? El porqué del delito, el porqué. A eso vendría a ser el móvil, el porqué del delito, el porqué de la violación, el porqué. Nunca escucho ese porqué. O sea que se parte de otro lado. Se parte, bueno, después el dolo es la manifestación, ¿no es cierto?, de la acción. Acción típica, antijurídica y culpable. Ahí analizamos el dolo. O la acción que contiene el dolo, acción culpable, en el sentido dolosa o culposa. Pero ya cuando se realizó la acción, pero esto está antes de realizar incluso la acción. Incluso cuando se comienza el planeamiento, si se trata de un delito de estafa, porque el móvil va para todos los delitos. No sé, un tema interesantísimo, difícil, ¿eh? Difícil. Derecho penal hay muchos temas interesantísimos, pero difíciles. Cuando la voluntad se decide a actuar, el proceso de motivación, el proceso de ideas está agotado. Cuando la voluntad se decide a actuar, es porque la idea para cometer el delito ya está agotada. Ahora, el móvil y el dolo en el Código Penal. El móvil y el dolo en el Código Penal. ¿Qué pasa con estos conceptos? Con estas instituciones. Nuestro código no define el dolo y solo lo designa excepcionalmente por su nombre. Claro. Solamente en el artículo 2 habla del dolo, con su nombre. En otros casos habla de malicia, con malicia, maliciosamente, etc. Lo mismo pasa con la culpa. Tampoco la define y también se refiere, ¿no es cierto?, a las denominaciones, a las otras denominaciones que tiene. La regla general, entonces, en relación con el dolo, es que solo el código nuestro, estamos hablando del código, ¿eh? Primero que no lo define. Ahora es que solo se refiere, como regla general, al dolo directo. Por eso es dudoso que la palabra voluntaria, el artículo primero, involucre al dolo eventual. Incluso ahí el profesor Labatú, que tiene un manual para lo preciso y corto, entonces, incluso si ustedes quieren, que es bastante completo. Labatú dice que el dolo eventual se podría solamente incluir en la expresión imprudencia temeraria que sanciona el artículo 490 a propósito de los cuasi delitos contra las personas. Ahora, estamos hablando de la relación del móvil y el dolo. Ahora, el móvil, que no es elemento integrante del dolo, es una idea anterior al dolo, permite graduar sí la responsabilidad. Sí, va a ser diferente, ¿no es cierto?, cuando el juez aplica al final la sanción, ¿no es cierto?, cuando el legislador le dice al juez en una de sus reglas, la regla quinta, le dice que el juez va a tener en cuenta, ¿no es cierto?, el mayor o menor grado de responsabilidad en el delito. Ahí es donde le está diciendo al juez que podría regular este móvil, entre otras cosas. Claro, ¿por qué? Porque si lo mató por ¿cómo se llama?, por odio, resentimiento o promesa remuneratoria, o lo mató, ¿cómo se llama?, por una reacción instantánea, o lo mató por defender su honor, o lo mató por cobrar una suma de dinero, va el juez a ver cuál
elemento es más reprochable que otro, evidentemente. Pero fuera de eso, no hay otra alusión al móvil dentro del Código Penal. Según la naturaleza entonces del móvil, en algunos casos atenúa, en otros agrava y en otros actúa como eximente de responsabilidad penal. A propósito de ¿cómo se llama? Del dolo ahora, saliéndonos ya de esta comparación, si ustedes quieren, o pequeña explicación del móvil y el dolo, ¿eh? Deberíamos nosotros ahora referirnos a las clases de dolo. Las clases de dolo. Aquí lo tenemos en nuestros apuntitos respecto de las clases de dolo. Tenemos el dolo directo, y dentro del dolo directo el dolo de consecuencias necesarias, y dentro de la clasificación de dolo directo y dolo eventual. Dentro del dolo directo está el dolo de consecuencias necesarias. O sea que la clasificación es dolo directo y dolo eventual. Y también tenemos una clasificación que es el dolo determinado y el dolo específico. ¿Cuál es el dolo directo? El dolo directo. Cuando la realización del hecho típico es precisamente el objetivo que el hechor quiere lograr. O sea, cuando el agente animado del propósito de obtener el resultado criminal que persigue, ejecuta una acción precisamente encaminada a lograr ese fin. La realización del hecho típico es precisamente el objetivo que el hechor quiere lograr. El homicidio. Es el ejemplo más simple, por eso que siempre nos referimos a él y más corto además. ¿Qué es lo que quiero lograr? La muerte de una persona viva. La muerte de una persona viva. Entonces, en el dolo directo, ¿no es cierto?, el agente, animado del propósito de obtener ese resultado, matar a una persona viva, ejecuta una acción precisamente encaminada a ese objetivo. Es decir, realiza una acción de matar. No realiza una acción para lesionar. No va a agarrar, ¿no es cierto?, el celular y le va a pegar en la rodilla. Porque con esa acción seguramente le va a causar a lo más una lesión menos grave. Y eso. No, pues realiza, si quiere matar, si quiere cometer el delito de homicidio, va a realizar una acción tendiente a eso, a matar, a privar de la vida a otro ser humano. Ahora, este dolo directo comprende el dolo de consecuencias necesarias, que se funda en una circunstancia que es conocida. ¿Qué es lo que conoce el sujeto? Que para lograr el propósito que lo anima, tiene que causar también otras consecuencias dañinas que no quiere, pero que están indisolublemente unidas con la principal. Y el ejemplo típico es el que lanza una bomba en una ceremonia pública para matar al jefe de Estado. Tiene una bomba al presidente que está con los ministros y toda la gente que está ahí. Supóngase usted en una ceremonia pública, supóngase usted para, no sé, para el TVO, para el 19 de septiembre, para la paramilitar, o cuando hay una conferencia de prensa para dar a conocer cómo avanza el COVID, qué sé yo. Le tiene una bomba al presidente y va a matar a todos los que están al lado de él. Ese es el dolo de consecuencias necesarias. Es decir, ahí el agente, animado del propósito de obtener un resultado específico, realiza una acción, ¿no es cierto?, que provoca resultados indisolublemente ligados a la acción primitiva, que fue tirar la bomba. Que matan al jefe del Estado y evidentemente a todos los que están al lado. Y dentro de esta clasificación de dolo directo está también la de dolo eventual. Existe cuando la actividad del agente, orientada a la obtención de determinadas consecuencias,
no se detiene ante la posibilidad representada como tal de producir un resultado típicamente jurídico, antijurídico, no querido, pero sí asentido. El típico caso del automovilista que en una competencia cruza una curva a una velocidad, a una gran velocidad evidentemente, aceptando la posibilidad de atropellar a un grupo de espectadores en su deseo de ganar la carrera. Claro, expliquémoslo al tiro este dolo eventual conjuntamente con la culpa consciente o con representación sobre la cual vamos a volver cuando hablemos de la culpa. Dolo eventual. El automovilista va corriendo una carrera, ¿no es cierto? Ya. Va como todas las carreras, va fuerte, ¿no es cierto? Y en la curva se representa la voluntad de que puede atropellar a las personas que están ahí en la curva mirando la carrera. Mirando la carrera. Pero él dice, yo tengo que ganar esta carrera, así que le meto pata nomás. Y se sale un poco de la curva y con el auto pasa a llegar a gente y la mata. Ahí hay dolo eventual. Culpa con representación. Culpa con representación. El mismo automovilista va a gran velocidad corriendo la carrera, ve que viene la curva, ve que está la gente mirando la carrera y él dice, voy a tratar de dar la vuelta, pero la habilidad que tengo para manejar va a hacer que no me vaya a derrapar un poco y vaya a pasar a llevar a la gente. Y confiando en eso, aunque se represente el resultado, confía en que no va a matar a nadie basado en su habilidad. Culpa consciente o con representación. Ahí está la diferencia. En uno acepta el resultado porque quiere ganar la carrera, en el otro basado en que su habilidad le va a hacer que maneje el vehículo de tal manera que no pase a llevar a nadie, no obstante la pasa a llevar y la mata igual. Ahí está la gran diferencia entre lo que se entiende por dolo eventual y culpa con representación o culpa consciente. Bien, seguimos después, jóvenes.